Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Bubus Literatus, donde hoy hablaremos sobre una obra de teatro muy famosa de Bertolt Brecht, El alma buena de Szechuan, también conocida como La persona buena de Szechuan. Eh, Me acompaña el gran amigo Ebenor Saavedra. No sé si tienes algunas palabras para este inicio. Bueno, nada más agradecer siempre a las personas que nos acompañan en vivo y también a los que van a vernos a YouTube. Ha sido un año bastante productivo para Bubo Literatus. Hemos logrado mantenernos casi que en cada mes con un nuevo libro y qué bonita experiencia esta de leer, de exponer, de platicar sobre las obras literarias que nos gustan. En mi caso, no había leído El alma buena de Szechuan. Tampoco había tenido una experiencia con Bertolt Brecht, más allá de alguno que otro poema. Y te agradezco, Juan, de haber propuesto esta obra porque me ha encantado bastante. La verdad, me ha impresionado mucho la técnica de Bertolt Brecht eh, y, y pues va a ser un gusto platicar acerca de las características de su teatro y de lo que ocurre en esta obra que creo que nos deja reflexionar muchísimo. Muchas gracias, Evedor. Sí, realmente a mí esta obra, desde que era joven, me impactó bastante. Entonces siempre me llamó la atención y hoy se da la oportunidad, ¿verdad?, de platicar un poco sobre el alma buena de Szechuan. Bueno, Bertolt Brecht, ¿verdad?, nace en 1898 y muere en 1956. Él, ¿qué fue? Él fue un dramaturgo, poeta, teórico del teatro alemán y una de las más importantes figuras influyentes del teatro, ¿verdad?, en el siglo XX. Entonces nació en Alemania. Él estudió medicina y filosofía, pero muy pronto se dedicó de lleno, ¿verdad?, hacia lo que es la literatura y el teatro. Entonces, eh, alguien quiere unirse, permítanme. Bienvenido, ¿verdad?, Walter. Entonces, él, creo que hay alguien más también, si no, no, no. Bueno, entonces se conoce bastante por haber desarrollado lo que se conoce como el teatro épico, que es una puesta en escena que lo que busca es de que el espectador reflexione de una manera crítica. Quiero ver si creo que me suena por acá. Sí, muy bien. Entonces, para que el público eh, empezara a razonar y hacer una crítica, ¿verdad?, sobre la realidad y sobre lo que está viendo en escena. Comúnmente el teatro estaba enfocado para que las personas emocionalmente se identificaran con cada uno de los personajes, ¿verdad? Pero él vino con esta técnica de teatro de hacer de que la persona usara el pensamiento crítico. Y para ello utilizó un recurso que se le llama el distanciamiento. En alemán, no sé cómo se pronuncia, es una palabra bien larga. Verfremdungsges. Bueno, eh, las ediciones que he encontrado aquí en el país, especialmente la que tengo, es la que tiene dos de sus obras, que es publicada por la editorial jurídica salvadoreña. Entonces y ahí se conoce como La persona buena de Szechuan. Y está Madre Coraje y sus hijos. Eh, También otra edición, esa la encontré en internet,
que es de Alianza Editorial. La Alianza Editorial eh, es muy buena, ¿verdad? Muy buena, saca muy buenas traducciones y es muy recomendable. Aquí en el país no se encuentra esta edición porque yo la he buscado y solo he encontrado en la Ceiba la que les decía esta de Editorial Jurídica Salvadoreña. Entonces, esas serían las dos ediciones. Hay muchas más. Creo que en las farmacias que venden obras así pequeñitas también se encuentran, ¿verdad? Se encuentra esta. Yo tenía una que había comprado en la farmacia, pero la perdí. Pero al igual que se recuerdan andanzas y malandanzas, no menciona qué editorial hace ese pequeño librito. Entonces, sí era también la del alma buena de Sesuani. Yo creo que hay más versiones en que no se identifican las editoriales, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son de las obras más famosas de Bertolt Brecht? Tenemos la ópera Los Tres Centavos, Madre Coraje y sus hijos, lo que vimos, La vida de Galileo, El Círculo de Tiza Caucasiano y El alma buena de Sesuani. Él fue comprometido políticamente con ideas marxistas y Brecht se exilió durante el régimen nazi y vivió en varios países, incluidos Estados Unidos. Ya que él estaba comprometido políticamente con el marxismo, esta obra de teatro del alma buena de Szechuan tiene bastantes tintes de una crítica al capitalismo. Entonces, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, él regresa a Alemania Oriental y funda Berliner Ensemble, que fue una compañía teatral, ¿verdad? Entonces, y ahí fue donde él consolidó su legado teatral. Murió el 14 de agosto de 1956 en Berlín y su obra ha perdurado hasta la actualidad, ¿verdad? Ya que es una reflexión crítica que él hace de la sociedad. A grandes rasgos, porque el amigo Ebenor va a tocar a los personajes. Eh, Tenemos a Chente, que es la protagonista de la obra, es una joven prostituta y ella es muy compasiva, ¿verdad? Entonces, pues, de ahí viene el título de la persona o el alma buena de Szechuan, ¿verdad? Entonces, eso de ser buena a ella, en vez de acarrearle una vida lejos de los problemas, es cuando más ella tiene problemas. Y el alter ego, Shuita, se hace pasar como primo porque como Chente ella no puede lidiar con todos los problemas y porque siendo una persona muy bondadosa tiene que cambiar de personalidad en su alter ego de Chuita, que este va a ser más frío, más calculador y pragmático, ¿verdad? Entonces, que no se toca los hígados para poder arreglar las cosas, no como cuando está como de mujer Chente. También en los personajes están los tres dioses. Estas deidades son ingenuas, distantes y contradictorios. Ellos exigen bondad, pero no ofrecen soluciones reales. ¿Quiénes simbolizan ellos? Simbolizan la moral idealista que está totalmente desconectada de la realidad social. ¿Va? Jiangsu es el aviador desempleado y que se convierte en el amante de Chente. Él es egoísta, oportunista, ambicioso y se aprovecha de la pobre Chente, ¿verdad? Entonces, y de una manera empieza a explotarla. Tenemos a Juan, que es el aguador. El aguador aquí hace la vez como narrador de toda la historia, parcial, ¿verdad? Porque entonces, y él es humilde y observador, es la persona que encuentra primero a los dioses. Está la propietaria del edificio donde vive Chante, que se llama la señora Chin. Esto lo va a decir Ebenor, ¿verdad? Está la familia de 8 personas, ¿verdad? Si son parientes necesitados. ¿Quienes encarnan ellos? Encarnan la miseria estructural y cómo la pobreza puede llevar a explotar incluso a los bien intencionados. Entonces, los acoge Chanté, pero se aprovechan, ¿verdad? De esa bondad.
El carpintero es oportunista, ¿verdad? Porque quiere cobrarle por los muebles que se le ha hecho Chanté exagerada cantidades exorbitantes y se quiere aprovechar, ¿verdad? De la bondad de ella. Y la viuda es una mujer pobrecida y recibe también ayuda de Chente, porque los dioses al inicio, eh, ya lo va a contar, creo que la leíste, ¿verdad, Benor? De que los dioses andan buscando, han bajado a la tierra, esos tres dioses, y andan buscando si existe un alma buena en toda la ciudad. Entonces, y es el aguador que les menciona que sí hay una persona buena, y esta es Chente, ¿verdad? Entonces, y como recompensa, le dan $1,000 a Chente, ¿verdad? Como recompensa de su bondad, pero estos $1,000, en vez de servirle eh, de solución de problemas, les trae más problemas cuando las personas se empiezan a aprovechar de esta persona bondadosa. Está el barbero, que es, quiero que, no sé si levantaron la mano. Sí, yo Dime, Benor. sí. Eh, Complementar un poco sobre los dioses, va, que yo siento que aunque no dicen claramente cuál es su misión, porque no dicen cuál es la gran necesidad de encontrar a una, aunque sea un alma bondadosa, una persona que sea realmente buena, pero siento que hay como una especie de paralelismo con el episodio de Lot en el Antiguo Testamento. No sé si vos lo sentías así. Yo lo sentí así, fíjate, como que estuviera en juego eh, el mantenimiento del mundo que ellos han creado, pero no están desde luego dispuestos a, a aceptar que las exigencias que ellos hacen son, son eh, digamos, no muy verosímiles, no muy atinadas, ¿va? No están dispuestos a renunciar a eso y creo que hay un momento en el que el aguador les hace, los confronta por más de que sean los propios dioses, al principio los trata con una enorme veneración, pero en la medida que va viendo todo lo que sufre Shenté, entonces él comienza a sospechar que el problema quizás no es la persona bondadosa, sino el mundo en que han creado estos dioses y las exigencias tan radicales que, que están solicitando. Así Sí, sí. que bien interesante, ¿va? Pero solo Eh, eh, completar eso. Si yo siento que hay una especie de paralelismo. Es cierto que no se enuncia qué dioses son y que la referencia es a la cultura china, pero, pero también al ser tres dioses me recuerda a la Trinidad cristiana, católica, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sí, y siento que se guían bastante por preceptos de esa manera. Entiendo que la familia de Brecht, sobre todo su madre, le influenciaron bastante esa religión, ¿va? Pero no sé si me equivoco. no, no, estás en lo correcto, ¿verdad? De que los dioses son bien distantes y, no, y como les decía, no dan soluciones, ¿verdad? A los problemas. Muy bien, Benor, gracias. ¿Y cuál es el problema? El primer apartado, hacía grandes rasgos para darle oportunidad a Benor, es el problema de la bondad en un mundo injusto. ¿Qué pasa? Creo que ya hemos escuchado, ¿verdad? Ese dicho que tenían nuestros abuelos, que decían, entre más buenos te portas con las personas, más te friegan, ¿verdad? Aunque no decías la palabra friegan, ¿verdad? Los abuelos, sino que es la otra palabra que conocemos como salvadoreños. Entonces, y realmente, no sé, tienen mucha razón porque cuando mucho más bueno es uno con las demás personas, estas se aprovechan, ¿verdad? En vez de ser ese recíproco trato, tratan de aprovecharse de aquellas personas cuando son buenas. Entonces, y es la cuestión moral y el contexto histórico. Entonces, dice aquí que las muchas paradojas que atraviesan la modernidad, pocas son tan persistentes como la imposibilidad de ser bueno en un mundo que premia la crueldad. Realmente, sí, las personas que son malas, las personas que tratan mal a los demás, no sé,
Siempre me he preguntado, Benor, siempre he tenido esa duda, ¿por qué les va mejor con aquellas personas que tratan de hacer el bien y que todo salga bueno, ¿verdad? Entonces, y eso lo refleja Bertolt Brecht en esta, en esta obra, ¿verdad? Entonces yo siempre me he preguntado, incluso hay personas que son tan viles y despreciables y les va bien, ¿verdad? En todos los aspectos. Y uno que trata de hacer las cosas y ser altruista, científico, llevar la cultura, el arte, la literatura, ¿verdad? Siempre le va mal. Entonces, y eso es lo que está reflejando, ¿verdad? Bertolt Brecht, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se sitúa la obra? Se sitúa en Sichuan, es una región simbólica. Dime, Ebenor. Quizás para ir practicando, ir exprimiendo también todo lo que estás diciendo, ¿va? Porque son puntos importantes en la obra, ¿va? Decir que muchas de las actitudes que vemos de esta gente pobre, como esa familia numerosa, o en el caso del aviador desempleado, el amante de Shente, vemos mucho algo parecido, o más bien dicho, la misma cosa que aquí se le llama como cultura del oportunismo. Y ahí va la hipocresía, la doble moral de nuestra sociedad, que en teoría ideológicamente es bastante religiosa, pero todo el mundo te va a predicar siempre el oportunismo. Si podés sacar ventaja de una situación, hacelo. Y si no lo haces, pues sos pendejo, en buen salvadoreño. ¿Va? Y se censura y se burla a la gente, que precisamente con la burla es como se censuran esa fidelidad a la bondad, al camino recto. Y nadie quiere pasar por por pendejo, ¿va? Entonces procuran hacer el mal, aunque ideológicamente eh, postulemos algunos principios éticos o morales ligados a la religión, como son los principios que profesaban los dioses. Entonces yo creo que eh, la pregunta, la verdad, tiene muchas dimensiones, las que haces vos. ¿Por qué a la gente que trata de hacer las cosas bien siempre le va mal y a los que hacen las cosas de manera corrupta, hacen las cosas de manera, eh, de manera malévola, con intención, va? Yo creo que una de las dimensiones es la económica, o incluso la de la lucha por sobrevivir en un sentido bastante básico. Los valores éticos, morales, apuntan a la parte más refinada de la cultura, mientras que el comportamiento del oportunismo apela a nuestros instintos animales de sacar ventaja para mantenernos con vida, para mantener en un buen estado a nuestra tribu, a nuestra familia, a nuestro grupo, ¿no? Entonces, yo creería eso, de que hay como una disparidad entre el mundo, entre las prácticas del mundo en el que vivimos y los preceptos morales que se nos exigen. Entonces, si queremos, hay una desproporción, por decirlo así, si queremos cumplir con esos preceptos morales, terminamos en la ruina porque el mundo no funciona a partir de esos preceptos morales. Entonces, esa contradicción siento que hace eh, que fracase siempre el bueno o casi siempre y que sintamos el que hace las cosas mal es a quien mejor le va. Al final, lo que rige este mundo es la corrupción y el capitalismo va a tener mucho de, de eso, ¿no? No solo de la corrupción, sino que de la explotación. Digamos, el precepto fundamental del capitalismo va a ser sacar provecho a costa de de cualquier cosa. No importa la vida humana, lo que importa es el rendimiento. Entonces, en un mundo así es paja, o sea, tenés que ser oportunista. Los empresarios es cierto que trabajan mucho, pero también son en muchos aspectos oportunistas. Pero ya vamos a profundizar de eso. Muy bien, sí. De hecho, es una crítica al capitalismo, porque como se dijo al inicio, él era que tenía ideas marxistas, ¿verdad? Entonces, y se critica bastante ese capitalismo. Y donde eres importante para las personas, eres importante para la sociedad, para el mundo,
mientras sos productivo. Y el productivo no solo en el ámbito económico, sino que en todos los aspectos. Mientras les estás dando una utilidad a al semejante, ahí sí eres importante, ¿verdad? Cuando estás produciendo, ya sea sentimientos, cuestiones económicas, ahí es donde siempre es importante. Cuando ya no puedes ser productivo en ninguno de los aspectos, ya no eres importante. Entonces, así es el. Bueno, entonces, el drama tampoco, no es solo social, también es metafísico. Entonces, él sustituye, Brecht viene y sustituye la culpa religiosa por la imposibilidad histórica. En este universo que él crea, ¿verdad? Con esta obra, el bien no fracasa porque el alma humana sea débil, sino porque la estructura social lo hace inviable. O sea que es imposible, imposible que esta persona buena tenga éxito, tiende a fracasar. ¿Por qué? Por la estructura social que está rodeando a esta persona buena. La moral sin pan se convierte en farsa. Entonces, aquí es donde se resume toda la ideología del autor, ¿verdad? La ética no puede separarse de la economía. En el alma buena se suena, el espectador asiste a un experimento moral. Shenté es el símbolo de la bondad, de la humanidad compasiva, pero se enfrenta a la estructura social capitalista, ¿verdad? Que devora, como estamos hablando, ¿verdad? Que va devorando todo. Entonces, y toda virtud, toda bondad, todo lo que importa nada más es lo económico. Entonces, por eso que ella tiene que adoptar ese disfraz de chuita, que hace pasar como primo, ¿verdad? Para poder afrontar todos estos problemas que se le da en este mundo capitalista. Entonces, y viene la gran pregunta, ¿verdad? ¿Se puede ser bueno? ¿Cómo ser bueno y sin embargo vivir, ¿verdad? Entonces, nos hacemos esa pregunta. ¿Podemos ser buenos y además vivir? Entonces, ese es todo el eje en el que gira la obra, ¿verdad? Entonces, esta ya no pertenece solo a Chenté, sino que esta pregunta no solo pertenece a Chenté, sino que a la humanidad entera. ¿Podemos ser buenos y además vivir? Entonces, este conflicto moral se convierte en una estructura dialéctica. Por un lado, los dioses están exigiendo que las personas tienen que ser buenas, tienen que practicar la compasión y tienen que ser unas personas puras, pero muy alejado de la realidad porque el hambre, el poder, la propiedad ahoga y te va asfixiando toda esa compasión que puedes tener. Entonces no puedes respirar libremente porque te está asfixiando el capitalismo alrededor, ¿verdad? Todo es el hambre, la economía, la lucha de poder, esa ambición por el poder te va asfixiando. Entonces, por muy bueno que quieras hacer, no puedes respirar en este mundo, ¿verdad? Dice, dime. Fíjate que algo que me gustó mucho de la obra es que el autor nos hace sentir, nos lleva al extremo de encontrar nosotros mismos las deficiencias tanto de las exigencias morales de, de, de la religión tradicional en ese contexto, en esa obra, con esos tres dioses que no sabemos cómo se llaman, pero que entendemos bien cuál es su naturaleza. Porque cuando Shenté trata de ser buena, cuando no está convertida en su alter ego, disfrazada en su primo, uno siente una especie de contrariedad. El personaje le da como que uno no logra identificarse completamente. O sea, Brecht hace al final lo que quiere. No te puedes identificar completamente porque decís, ¿por qué actúa de esa manera? ¿Por qué no se modera? ¿Por qué no busca un equilibrio? ¿Por qué no se da cuenta que si sigue dando a manos llenas, al final su caudal se va a acabar y tanto la gente pobre que a la que ella mantiene como ella misma se van a arruinar? Entonces uno llega a sentir hasta cólera por el comportamiento, por la insistencia de Shenté de ser tan buena, de ser tan sumisa ante las necesidades de todos los que se presentan a su puerta, que a la vez son gente hipócrita, que la insulta y que olvida fácilmente todo lo que les ha ayudado a la menor vacilación de ella para ayudarlos.
pero después nos plantea cómo su alter ego, el primo, asume, asume la responsabilidad del negocio, asume la vida de Shenté, todo lo que está en juego en la vida de Shenté. Y uno lo está esperando, de hecho yo lo anhelaba, decía que venga el primo y que ponga cartas, las cartas sobre la mesa y todo el orden que se necesite. Y lo hace, pero cuando ya está gobernando el primo, uno se da cuenta que hay algo deshumano en su manera de hacer producir a esos pobres. Es decir, por ejemplo, cuando se da cuenta que Jansung muestra iniciativa y que merece ser ascendido, etcétera, a capataz, uno espera que sea un poco piadoso con el carpintero, que a lo mejor es un hombre ya viejo y no puede cargar con esos sacos de tabaco. Y aún así lo que hace Shuita es decir, vaya, si él puede con dos, entonces tú vas a poder con tres y le da más trabajo. Entonces, al final actúa como cualquier empresario explotador y uno se da cuenta que tampoco la solución de Shuita es la adecuada, ni Shenté ni Shuita. Al final la obra no da, para mí, no da una respuesta, sino que le pasa el balón al público, lo hace pensar, lo vuelve activo, a pesar del distanciamiento emocional que logra hasta cierto punto entre los personajes y el espectador. Entonces, me parece, eso fue de las cosas que me fascinó, porque la verdad es que no me esperaba ni ese final, ni, ni, ni pensé yo que me iba a llegar a disgustar también el primo. Así Sí, que de las cualidades que me parece que hay que destacar y que hay que sobre todo disfrutar de la obra de Bertolt Brecht. Yo no la he visto nunca en teatro, como dije al principio, no la conocía, no la había leído, pero sí me encantaría verla alguna vez. No sé si en el contexto salvadoreño se pueda, pero sería maravilloso ver esta obra. sí, Vale la pena, ¿no? realmente sí, Sí, valdría la pena. Yo nunca la he visto también. Entonces sí me gustaría verlo. Y realmente cuando aparece Chitua, ¿verdad? Eh, yo creo que también nosotros nos unimos así en nuestro sentir cuando estamos leyendo, nos estamos imaginando que estamos diciendo que aparezca de nuevo este Chente, ¿verdad? Porque el primo es muy frío y calculador, ¿verdad? Entonces, cuando está ahí, ¿y cuándo va a venir? ¿Y qué se ha hecho? ¿Qué le has hecho? ¿Dónde le has escondido? ¿Para dónde está? Empiezan a preguntarle todos los personajes porque realmente eh, añoran, ¿verdad? A la bondad de Chente, ¿verdad? Y eso es lo que la paradoja de la bondad, aquí mismo la lámina lo dije, se revela entonces como un mecanismo de conocimiento, ¿verdad? Y el Brecht busca de que el pensamiento crítico, ¿verdad? Que se utilice el pensamiento crítico. Es por eso tal vez que no nos da a una Chente a plenitud porque tiene doble cara para que no terminamos enamorándonos o encantándonos por el personaje en sí, ¿verdad? Como se hace en tantas obras de teatro. Por eso su teatro épico es de esta manera, ¿verdad? Que lo que busca es que no nos identifiquemos o que no nos enamoremos demasiado en personajes, sino que nosotros utilicemos el pensamiento crítico. Es por eso que esta doble cara de Chente y Chuta, ¿verdad? ajá, Shenté es heroína, pero no es lo que necesitamos, es lo que nos está No. diciendo, no basta con una Shenté. No podría medrar, de hecho, ella. Lobo quería decir algo. Sí, luego, Muchas gracias. Decirles que yo conocía, fíjense que yo de hecho el nombre quizás hasta ahora sé cómo se pronuncia, porque yo sabía que era la mujer buena de Sensuan, eh, pero cuando leí el libro pues es una lectura bastante interesante porque al final plantea algo que creo que muchos nos enfrentamos en algún momento con eso. Y es como una persona que pues tal vez no tiene muchos talentos en algunas cosas, sí tiene desarrolladas otras habilidades humanas o habilidades sociales, como la compasión y todo eso. Y entonces vemos cómo pues eso es devorado, digamos, por las visiones de otros, porque ahí lo que sí siempre queda manifiesto en el libro muchas veces es que las personas no están buscando, en este caso, a excepción de ella, todos los demás tienen cabal un propósito,
desde que lo comenzamos a leer, bueno, el piloto, los diferentes personajes, todos tienen como que una meta y esa meta la van a alcanzar a pesar de subirse a las espaldas o robar, por así decir, o sustraer el esfuerzo de otras personas que son buenas. Y quizás, como decían, del pensamiento crítico, que a veces hasta nos replantea eso precisamente, que tanto en nuestra sociedad se vende una imagen ilusoria, pero en el fondo ese gen egoísta que se plantea, ¿verdad? Que tenemos todos, al final quizás es eso, busca como el poder subir, subir a toda costa y pues para eso sí se tiene que hacer algo y aprovecharse a veces de otra gente, hacerlo. Entonces me parece una obra bastante buena de Bertolt Brecht. eh, Precisamente por eso, porque a veces hasta plantearnos qué tan bueno es que una persona sea buena y jugar, ¿verdad? Es como que jugar con un juego en el que los otros competidores tienen 2 dados y avanzan más y la persona buena tiene un dado y quizás ese dado lamentablemente alguna vez le cae un 6, pero cuando ese 6 cae, los demás tratan de aprovecharse de esos puntos. Gracias. Muchas gracias, Lobo. Realmente buen aporte tenía en silencio. Cuando las personas que deseen opinar y dar su opinión, pueden hacerlo en cualquier momento, ¿verdad? No esperar que terminemos o si la idea la pueden materializar y pueden opinar. Eh, como les decía, esta obra a mí me ha encantado desde joven, siempre me fascinó y me llamó la atención. Entonces, el contexto histórico de Brecht se sitúa en la Alemania, una Alemania del siglo XX con una desgarrada, convulsionada por crisis económica, descomposición moral de las viejas instituciones, y él escribe entre guerras. Entonces, y fue testigo también de la Primera Guerra Mundial. Después el capitalismo, que había prometido progreso, generaba miseria. La religión ofrecía redención y justificaba la desigualdad, ¿verdad? Esa igualdad. Frente a este panorama, Bryce es que escribe esta obra y este teatro épico. El teatro épico es una pedagogía política, ¿verdad? Es un método de pensamiento que se opone al teatro aristotélico, lo que les decía al principio, el héroe, ¿verdad? Que las personas se van identificando con ese héroe, en este caso la heroína, pero por eso está el alter ego, Shuita, ¿verdad? Para que la persona no se identifique totalmente, sino que utilice el pensamiento crítico. El público no debe llorar con el personaje, sino que pensar junto a él. Entonces, no tenemos que identificarnos, pobrecitos, la compasión, sino que tenemos de que usar el pensamiento para poder razonar qué es lo que está pasando y por qué. Sí, dime. ¿Quién la... Perdón, se me había olvidado abrir el micrófono. Complementar diciendo que una de las cosas que Brecht combatía de, digamos, el teatro en el sentido aristotélico, en el sentido dramático, y él lo pone en el sentido épico que pareciera ya de otro género literario, tipo las epopeyas, pero una de las cosas que está combatiendo es el uso o el sentido de la catarsis en el teatro, digamos, aristotélico, en el teatro de su medio. Y eso sigue ocurriendo en nuestros días, no solo en el teatro, sino también en la música, en la pintura, mucho en el cine. Y es que mmm, las películas que tratan de temática de gente sufriente, de gente pobre, eh, que nos muestran las debilidades de nuestra sociedad y proponen de alguna manera la identificación con el sentir y el sufrimiento de los que más necesitan empatía, al final lo que terminan haciendo es que el público viva su catarsis, una especie de desahogo. En la misma película, en la misma obra de teatro, la gente se indigna, tiene
hace conciencia de alguna manera de la situación de estas personas, pero al final, cuando sale de la función, cuando termina la película, la vida sigue completamente igual, porque ya ha tenido una satisfacción, un placer al, al ver todo esto. Se estetiza una situación real y al final no se hace nada. Veamos cuántas producciones tenemos en esa orientación, cuántas personas que simpatizan con las causas de los desposeídos y sin embargo el mundo sigue igual. Podríamos decir que porque no todas estas personas no tienen el poder político, económico para hacer un cambio. Pero cierto es que mucho de esta producción artística va en función de que sintamos esa catarsis. Es como ir a una marcha a protestar contra algo y después ya te desahogaste y ya quedas tranquilo aunque el mundo siga igual. Entonces, la idea de Brecht es que sigamos pensando, no nos muestra una solución clara, sino que tenemos que asumir esa realidad y hacer algo. Ajá, sí, eso es lo que quería agregar. Sí, muchas gracias, Ebenor. Y realmente es aquí donde lo que se conoce como el Verfremdungseffekt, que trata de que el espectador ya no se identifique emocionalmente con el personaje, de lo que estamos hablando, sino que tome distancia y crítica para reflexionar por qué es lo que está ocurriendo en la escena, no identificarnos con el personaje. Entonces eso es lo que se conoce como distanciamiento, eh, ¿y para qué sirve? Para romper la ilusión teatral, evitar la catarsis emocional pasiva, lo que nos estaba diciendo Ebenor, para eso sirve. Y convertir al espectador en un observador crítico y consciente. Mostrar que la realidad no es natural ni inevitable, sino histórica y transformable. ¿Cómo se logra? Con técnicas, actores que hablan directamente al público, carteles, proyecciones, canciones, cambios visibles de escenografía y actuación no realista. El actor muestra al personaje, no se convierte en él. Entonces, y el ejemplo concreto es el desdoblamiento, o sea, la doble personalidad de Chente, ¿verdad? Cuando es bondadosa Chente y frío calculador como Chuita, es un efecto de distanciamiento. Entonces el espectador está viendo esa contradicción entre bondad y supervivencia económica, porque realmente es una supervivencia económica. Eh, bueno, y para ir terminando, el teatro épico, ¿verdad? Es un método de pensamiento, ¿verdad? Y ya lo hemos dicho de que está en oposición al teatro aristotélico. Entonces, cada escena es un experimento moral. La historia de Centeno se ofrece como un ejemplo edificante, sino que es un caso de estudio realmente todo lo que le va sucediendo, ¿verdad? Eh, para ir terminando, y el doble rostro de Chente, moral, género y alienación. Entre los muchos hallazgos simbólicos del alma de buena sexual, ninguna resulta tan perturbador como esa doble identidad de la bondad representada en Chente y frío y calculador el de Chuitaba. Su supuesto primo masculino, que cuando él está en escena, la están llorando todas las personas que están alrededor, ¿verdad? Entonces, y este disfraz de Chuitaba, esta máscara masculina, funciona como una metáfora de la violencia social interiorizada. Entonces, no es que Chente esté eligiendo otra identidad, sino que quien se le está imponiendo es la sociedad, porque si no, no logra sobrevivir. Entonces, para poder sobrevivir, tiene que adoptar otra identidad, ¿verdad? Y esta identidad no es porque ella lo ha querido así, sino porque la sociedad se lo está imponiendo. Eh, y no solo simboliza una transformación moral, sino que un desplazamiento de género, y con la sociedad patriarcal que Brecht representa, la bondad, la sumisión son atributos femeninos. Es como decimos, ¿verdad? De que inclusive en nuestra actualidad, en la sociedad, la bondad, eh, la sumisión está representado por la mujer. Entonces, inclusive en la familia,
al hijo, él le dice, anda a pedirle permiso a tu mamá porque tu mamá es más compasiva y sí te va a dar permiso de ir a esa fiesta, te va a ir a permiso a que vayas a pasear con tus amigos, porque la mujer está representando, tiene esos atributos de bondad, sumisión, compasión. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Y los dioses y el juicio final, eso creo que al final, ¿verdad? Evenor creo que sí tiene que comentar en tus presentaciones sobre el juicio final, ¿verdad? Porque me gustaría dejártelo a ti, a ese juicio final que es bien interesante. Y Pero sí, fíjate que para mí no dejaras de presentar lo que traes, va. Como te digo, si siento que algo se te va, pues lo complemento yo. Pero si veo que eh, tu análisis va bien en dirección a donde lo llevo yo también, va. sí, 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 pero cuando hablé del final, ¿verdad? Porque al final la HNT se la lleva a un juicio, ¿verdad? Porque ella no logra ya realmente se entiende, se está pasando por esta problemática, ¿verdad? De que todo el mundo está abusando por ella por ser buena, ¿verdad? Entonces ella tiene un negocio de tabaco con los $1,000 que los dioses le regalan, ¿verdad? Pero aquí dice que Bray subvierte así la función tradicional de la divinidad. En la tragedia clásica los dioses dictan el destino. En cambio, en su teatro épico lo desnudan. Los dioses de Szechuan son burócratas celestiales más preocupados por mantener su imagen que por entender el sufrimiento, ¿verdad? Entonces estos dioses van cuidando su imagen, ¿verdad? Y les vale poco el sufrimiento de la pobre Chente, ¿verdad? Y el silencio que sigue al juicio es el verdadero clímax de la obra. No hay redención, no hay castigo, solo una pregunta suspendida. Brecht confía en que esa pregunta despierte la conciencia, porque al final es lo que es el objetivo de la obra, ¿verdad? Que se despierta nuestra conciencia como espectador, ¿verdad? Entonces, comprender que el sistema es injusto, el primer paso para imaginar su transformación. El arte no debe adormecer la angustia, sino organizarla. Eso es una frase muy, muy, muy valiosa. Y creo que sí, hoy nos quedamos con Evenor. Entonces, comparto pantalla, o tendrías chance de irlo desplazando. Yo te lo voy a pasar para que no perdamos la secuencia, porque aquí la tengo. Va. Si tenés algún problema, ahí lo dejas y yo sigo hablando, hombre, y después lo pasas Bueno, cuando, sí, cuando puedas. yo te digo, muy bien. Va. Voy a retomar algunas de las cosas que ya dijo Juan, que ya quedaron, siento yo que en sus ideas esenciales ya quedaron bastante planteadas. Acá las podemos problematizar también, o sea, si queremos discutirlo, si tenés comentarios, Juan, o alguno de los demás que estamos aquí, Lobo, Walter, Miguel, pues entonces podemos expresarlo porque siento que hay muchas cosas de la propuesta estética de Bertolt Brecht que se le puede sacar un montón de jugo en la discusión. Creo que Walter levantó la mano. Sí, buenas noches, estimados colegas. Es un gusto poder conectarme, aunque sea tarde, pero aquí estamos presentes. Hay algo que a mí me llama la atención. Para ser honesto, no he leído la totalidad de la obra de este señor, de Bertolt Brecht. Sin embargo, pude identificar un dato que me llamó mucho la atención y es la inter, intertextualidad en un nombre de un personaje. Creo que en este caso sería de Sichuan. En este caso sería su versión positiva Shente. Si no mal recuerdo, bueno, y para que nos pongamos en contexto, la intertextualidad es cuando aparece
en una obra literaria, digamos, en este caso es teatro, puede ser en narrativa, puede ser en poesía, un significado ya sea asociado a un personaje, un tema, a un lugar, a un espacio, a una expresión, etcétera, pero en este caso es el nombre de un personaje, en este caso sería Shenté. Aclarando el significado de este concepto, esto me recuerda mucho a la película esa, no sé si ustedes la han visto, pero es Irene, yo y mi otro yo, esta película donde actúa un actor algo famoso, creo que Jim Carrey, donde hay un personaje que creo que se conecta de manera perfecta con el nombre de Shenté. En este caso sería el mismo nombre, solo que en este caso en la película aparece como un hombre pequeño afroamericano, quien parece que le quita la esposa a Charlie, que es el personaje principal, y Charlie tiene una discusión con Shanté. Creo que eso se da al principio de la película. Shanté, este hombre pequeño afroamericano, le pone los cuernos, como dicen, con su esposa y pues al final le termina arrebatando a su esposa, que supuestamente era la mamá de sus hijos, pero al final se da cuenta que el verdadero papá de sus hijos era este señor Shanté, el hombre pequeño afroamericano. El punto es que en esta película se da el fenómeno de un trastorno de bipolaridad, hablándolo en términos, no sé si freudianos o no sé si son lacanianos, pero el asunto es que este señor Charlie se desdobla y se convierte en otro yo. Significa que él, en esta película, al ser demasiado bueno a lo largo de toda la historia, termina reventando y pues florece esa parte negativa para poder rescatar su personalidad. En este caso se convierte en un tipo violento, que quiebra todos los códigos morales, que no le importa lo que hace, simplemente vive a lo salvaje, busca sexo, busca romper la ley, golpear, el peligro, pero es una forma similar a la estructura de esta obra de Bertolt Brecht, que de igual manera expone el fenómeno de la dualidad de la identidad, así como la oposición entre un racionalismo humanista, en este caso se asocia a Chanté, de acuerdo en esta obra de El alma buena de Sichuan. El asunto es que acá se opone una lógica racionalismo humanista frente a un racionalismo de productividad positivista. Por lo tanto, no me extrañaría que Bertolt Brecht esté influenciado por las teorías del psicoanálisis y por las teorías estas de Darwin, de la supervivencia, el origen de las especies y de esas ideas, digámoslo, neodarwinistas, y por qué no decirlo racia, no sé si racistas. El asunto es que aquí hay en esta obra creo que es un experimento teatral donde se hace que piense pues la audiencia, más que audiencia es un público que debe estar despierto y digámoslo, identificar todas estas ideas subyacentes dentro de esta tragedia, ¿verdad? Nada más eso, compañeros, es lo que quería comentar, pero ahí les cedo la palabra ahí, compañeros. Permítanme, voy a apagar esto. Muchas gracias por el comentario, brother. Fíjate que no había caído en la cuenta. Sí, yo también vi esa película. Creo bueno, creo que todos quizás la hemos visto porque ha sido bastante difundida. Y sí, es cierto, el afrodescendiente enanito también se llamaba Shenté, y el hijo Shenté Junior todavía le ponen así, ¿va? Y Charlie todavía no sospechaba nada, ¿va? Bien, bueno, en su interior lo sabía, ¿va? Por eso es que después surge este personaje de Hank, ¿va? Y es cierto, también viene, al igual que en esta obra, viene a defender a un personaje, a una persona que no es capaz de defenderse por su propia cuenta, del aprovechamiento de otras personas con él. Es cierto, fíjate, no había captado ese paralelismo. Puede ser que le hayan puesto Shanté
refiriendo también a esta obra, como vos decís, a una intertextualidad. Bueno, la intertextualidad entiendo que es propia del texto, pero un equivalente a eso, entre cine y una obra literaria. Pero sí, bien sorprendente. A mí me ha sorprendido mucho el dato. Pero continuemos entonces o retomemos mejor las reflexiones que ya estaba haciendo Juan sobre la obra de Bertolt Brecht, y recordar que su término o su concepción del teatro épico se caracterizó por una radical oposición a la forma de vida y a la visión del mundo de la burguesía y el teatro burgués, el cual, según Brecht, estaba destinado a entretener al espectador sin ejercer sobre él la menor influencia en un sentido transformador de crecimiento. Si puedes pasar la siguiente diapositiva, Juan. ¿Y qué es lo que opinaba Bertolt Brecht de este teatro burgués, que por supuesto seguía como la línea básicamente aristotélica? Y esto lo saco de un libro muy bueno, una de las rarezas editoriales salvadoreñas, que se llama Hacia un nuevo teatro latinoamericano, que es una especie de recopilación de textos sobre teatro, tanto de sus orígenes hasta el teatro contemporáneo. Y la selección y la introducción estuvo a cargo de Leonel Menéndez Quiroga. Ahí hay un texto de Bertolt Brecht que se llama, quiero ver, se llama La dialéctica materialista en el teatro, y me ha ayudado bastante a entender un poco cuál es su posición crítica hacia las nociones aristotélicas y también hacia la estética que proponía el teatro burgués, y creo que sirve mucho incluso en la actualidad, porque las condiciones en esencia me parece que no han cambiado, sino que ha evolucionado bastante este teatro burgués a un a un arte de masas con muchas posibilidades, sobre todo en el cine, en la música. Y lo que dice ese teatro es que se acusaba a esas ventas de diversión nocturna, y ahí pone ese término, ventas de diversión nocturna, de haber hecho del teatro una rama del comercio burgués de estupefacientes. O sea, lo pone hasta como una especie de droga. Lo reduce a una simple experiencia que obviamente no educa, sino que se enfoca en la catarsis del público. Es como una especie de diversión vacua, vacía, lo que se critica por lo general en la actualidad a el arte más comercial. Si pasamos a la siguiente diapositiva, Juan, por favor. Pero, sin embargo, Brecht no aspira a una estética que se oponga al entretenimiento, y eso me parece bastante importante, porque ya había algunas otras propuestas escénicas en su tiempo, principios del siglo XIX, en el que se buscaba una estética que coincidiera más con la ciencia, con el sentir científico que digamos que predomina en nuestra época. Y no hace falta ser científico para tener algunas, o mejor muchas, influencias ideológicas sobre cómo funciona el mundo. Y dice Brecht: reiteramos pues, a despecho de muchos, nuestra intención de no migrar del reino de lo agradable. Es decir, él aspiraba a que siempre hubiera un disfrute al ver una obra de teatro, pero ya que cuestionaba el disfrute vacuo de las obras burguesas, y de hecho destinadas para un público burgués. Recordemos que el teatro, el teatro de su época y hasta por hoy, siento que es bastante exclusivista. No cualquiera entra, hablando de El Salvador, no cualquiera entra al Teatro Nacional. Toda esa gente, los vendedores ambulantes, por ejemplo, no van a entrar, no tienen derecho prácticamente a ver una obra de teatro. Hay que tener dinero para entrar ahí. Si uno se anda por las afueras del teatro y tiene la facha de una persona pobre, pues entonces es una persona sospechosa para las autoridades. Así que el teatro hasta por hoy sigue siendo elitista, y Brecht concebía la necesidad de un teatro popular. Pero la nueva manera de pensar y de sentir, que es la manera científica, la manera dominada por la ciencia,
aún no ha penetrado verdaderamente en las grandes masas, dice él. Sí, si me podrías pasar otra vez a la diapositiva anterior, Juan, por favor. Esto. Las incongruencias en la representación de hechos humanos son los factores que hacen disminuir nuestro goce en el teatro. Y esto es así porque frente a los hechos representados, nuestra actitud no es la misma que la de nuestros antepasados. Es decir, exigimos una mayor verosimilitud en el teatro. Entonces, pero él está hablando de un público cultivado, de un público que todavía degustaba obras con la estética aristotélica, pero que se conformaba con comprender que en la misma ficción había cierta coherencia, mas no tenía la verosimilitud que uno exige en una época científica. Es decir, vivimos en una época en la que el público más o menos cultivado tiende a dudar de la verosimilitud de las cosas, exige coherencia absoluta, por decirlo así, pero esto no va a ser una actitud propia de la masa, del público que no ha sido educado. Y eso lo podemos ver también en nuestra cultura de masas hoy en día. Una telenovela, si la ve alguien que tiene algo de cultura, que tiene sus lecturas, que ha visto películas bastante buenas, ve que las producciones son un poquito mediocres, que las tramas son bastante incoherentes, que son bastante exageradas las actuaciones, etcétera. Pero el público en general lo puede sentir como algo muy verosímil, como algo muy de su realidad, porque no está acostumbrado a tener una actitud crítica hacia la realidad. Entonces lo que va a proponer Brecht es que esa nueva sensibilidad de la época moderna pase también al obrero, que él, así como la persona culta, como el científico, como el sociólogo, como el economista, tenga la capacidad de analizar al momento de que ve una obra de teatro y también en su día a día. Si pasamos hoy sí a la siguiente diapositiva. Pero la nueva manera de pensar, como decíamos, no ha penetrado todavía en la masa. Para ellos podrá ser difícil responder a nuestro arte y comprender el nuevo modo de divertirse, por lo cual tendremos que aprender a descubrir lo que necesita y cómo lo necesita. Entonces está planteando de la necesidad de un nuevo teatro orientado a que pueda asimilarlo el público obrero, a que pueda asimilarlo la masa, y logre cultivar una nueva actitud hacia la obra de arte escénica en este caso. Si ya pueden pasar a la siguiente, por favor. Y algunas de las características del teatro épico ya nos lo había dado, ya nos lo había dado Juan, pero voy a hacer como que una especie de sumatoria para que tengamos una perspectiva un poquito más amplia o más sintética. Bueno, ambas cosas a la vez podría decir, porque al final son solo los conceptos, son solo las características, pero tal vez nos dan una mayor amplitud en el criterio. De las características. Esto lo tomo yo del libro que antes mencioné, pero también he encontrado otras fuentes que hacen la comparación entre estas características del teatro épico con las formas aristotélicas o dramáticas de concebir el teatro. Por ejemplo, la primera característica del teatro épico que aparece acá es la cualidad de narración. Por eso es que Bertolt Brecht retoma este término de lo épico, no porque se trate de epopeya, sino que en la terminología aristotélica la épica es la que narra, mientras que su contraparte, la dramática, va a ser en la que se actúa. Para Brecht, de lo que se trata no va a ser como en los criterios del teatro ruso, en el que se aspiraba que el actor, encarnara por completo al personaje, se transformara ahí. Acá no. Acá de lo que se trata no van a ser de actuaciones tan entrañables, por decirlo así, sino de narrar una historia, no de actuarla, no de hacer la dramática, sino que una especie de narrativa visual o narrativa representada, por decirlo así. La siguiente característica es la que hace del espectador un observador, de lo cual ya nos explicaba Juan,
En la forma dramática tradicional se podría decir que el espectador se ve envuelto por la acción escénica, es decir, esa acción lo subsume, lo absorbe de alguna manera. Mientras que en el teatro de Bertolt Brecht, el espectador se mantiene con cierta distancia, es decir, logra observar sin que la emotividad de la escena logre perturbar su juicio. No es una persona, digamos, en el teatro de Bertolt Brecht, el espectador puede de alguna manera eh, sentir desde dentro, porque está viendo la acción de los personajes, porque está viendo sus emociones, porque tampoco es un teatro tan frío, puede sentir desde dentro, por decirlo así, y también desde fuera, desde una posición más fría en el que los sentimientos exacerbados no terminen nublando su razón y su capacidad de analizar lo que está viendo en la representación. La siguiente característica dice que despierta la actividad del espectador. Y en contraposición, la forma dramática anula, se podría decir, esa actividad, porque la actividad entera la realizan los actores. No hay intervención del espectador, al menos no una intervención activa, sino que se deja llevar. La siguiente característica le obliga a adoptar decisiones, mientras que en la forma dramática se le hace experimentar sentimientos. O sea, no necesita decidir porque los personajes no están en un conflicto tan fuerte entre tomar una decisión u otra. La siguiente característica, el imagen del mundo, dice, y es que lo que se procura plantear es eso, una imagen del mundo en contraposición a solo vivencias. Trata de haber un cuestionamiento de, digamos, un cuestionamiento de la cosmovisión, del orden del mundo, no solo a nivel de cosmos, sino también a nivel de sociedad. El espectador es puesto frente a algo, es decir, con la actitud científica de ver un objeto, de analizarlo, en contraposición a que en el teatro de las formas dramáticas el espectador se le induce o se le introduce a la acción escénica, está desde dentro, más desde dentro. En las formas épicas se argumenta, se prioriza bastante el argumento, mientras que en la forma tradicional más se sugiere. Si puedes pasar a la siguiente, Juan. Otra característica, las sensaciones llevan a una toma de conciencia, mientras que en la forma tradicional se le mantienen las sensaciones, no es necesario que sea consciente de algo, simplemente tiene que dejarse llevar por la emotividad de la escena. Otra característica, el espectador está frente a la acción, estudia, como ya decíamos, esa actitud científica. Y si es un público obrero, si es un público de masas, un público popular, tiene la oportunidad de hacer un ejercicio que por lo general solo el intelectual o el científico puede hacer. Digamos que se le da derecho al público marginado, al gran público, de las ventajas o de la noción crítica que ya tiene un espectador más cultivado. Se transmite también una imagen del hombre mutable y no una imagen ideal. Por lo tanto, si se presenta a un hombre mutable, se está presentando a un hombre histórico, a un hombre del contexto en el que ellos viven. Por eso es que Bertolt Brecht decía que también se deberían tocar o se debían tocar las temáticas que incumben a estas personas a las que se quiere incluir dentro de los espectadores del teatro o del arte. Por lo tanto, van a tocar temas como veíamos, la pobreza, la corrupción, la desigualdad y la tensión en el curso de desarrollo. Si se dan cuenta, en esta obra hay una tensión constante, no parece que haya un desarrollo en el que se apunte hacia un clímax, en el que se vaya poco a poco hacia un clímax, sino que al final, como dijo Juan, el silencio es el clímax. Y es bastante difícil de predecir todo el desarrollo de las acciones, porque siempre hay en cada escena una tensión propia, una problemática propia de esa escena, casi como que funcionaran con cierta independencia.
Así que se mantiene, es una tensión sostenida, en lugar de ir en un proceso increciendo hacia un clímax. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Cada escena tiene sentido para sí, como decíamos, y la acción oscilante, que tiene que ver mucho con eso, que no hay un clímax, sino que se oscila de un conflicto a otro y se van sumando de alguna manera, pero no se vislumbra a dónde va a llegar a parar al final. El ser social determina el pensar, y es una de las tesis marxistas que retoma Bertolt Brecht para sí, y es que no es una realidad ideal la que va a hacer poner en marcha el pensamiento crítico de los espectadores, sino que el ser de la sociedad en la que ellos ya están inmersos, en la que les rodea. Lo que necesitan en el teatro no es vivirlo desde dentro, porque ya lo viven desde dentro en su realidad misma. Lo que necesitan es convertirlo en objeto para hacer una crítica ante él, para examinarlo, para ver sus características y tratar de aspirar a una resolución de esas problemáticas que son las suyas. Y la expresión de la razón, mientras que en el teatro tradicional lo que prioriza o lo que se prioriza es la expresión de los sentimientos. Entonces el teatro de Bertolt Brecht sí va a ser como un teatro bastante racionalista, pero en el sentido que motiva al espectador a ejercer el uso de la razón, no porque sus obras sean tan complejas que tengan tesis que no puedan ser comprendidas. Si ustedes comparan el teatro de Brecht, al menos con esta muestra de El alma buena de Szechuan, y la comparan con algunas obras de Sartre, por ejemplo, A puertas cerradas, se me ocurre, van a ver que algunas de las problemáticas de Sartre son tan complejas que hay que remitir a su filosofía. Incluso en A puerta cerrada hay algunas tesis de su psicoanálisis existencial, por ejemplo, eso del terror de ser visto, porque al ser visto, la autenticidad de uno es apresada por la del otro, y es ese combate de qué autenticidad va a dominar sobre la otra. Es una lucha como de dominio. Pero para entender eso hay que ir a la filosofía de Sartre. En cambio acá no hay que remitirse tanto. Es cierto que Brecht está bastante influenciado por el marxismo, pero si uno lee El alma buena de Szechuan, no necesita remitirse a una teoría, sino que en sí misma ya están las condiciones para que uno reflexione. Uno termina reflexionando sobre los valores o las exigencias de la moralidad tradicional y sobre la inmoralidad o la deshumanización del sistema capitalista solo por los elementos que ya están en la obra misma. No es necesario que se nos plantee otra teoría o que conozcamos a profundidad el marxismo para entenderlo. En cambio, si uno lee a Sartre, por ejemplo, La náusea, hay cosas que no se entienden si uno no remite al pensamiento de Sartre, aunque sea a grandes rasgos. Así que la obra de Brecht va a ser así, una expresión de la razón, pero la razón en movimiento, no de los personajes, no solo de la trama, sino del espectador, principalmente del espectador, que convierte la escena en un objeto de conocimiento. Si pasamos a la siguiente diapositiva, Juan, por favor. El efecto del distanciamiento, del que ya nos hablaba Juan, el Befremdungseffekt. Está algo yuca pronunciar esa palabra, pero que etimológicamente está vinculado con el concepto de enajenación, con el término de enajenación que usa Marx, y que es también una especie de extrañamiento, y significa eso, solo que al ser categorías de campos diferentes, remiten a una realidad bastante diferente, pero superficialmente tienen algún vínculo porque remiten a eso, a un distanciamiento, en este caso entre el espectador y la obra representada. Este distanciamiento consiste en el cambio de conciencia del espectador gracias a diversos recursos escénicos, algunos ya nos lo mencionaba Juan. Este mecanismo también ha sido empleado en la feria, el teatro popular y de manera más sutil en la ópera china. De hecho, Brecht va a ser bastante influenciado por el teatro chino, y en esta obra del alma buena de Szechuan vamos a ver alguna de esas características.
Se procura que la obra se centre en las ideas y decisiones y no en un intentar sugerir al público un mundo ilusorio para así evitar la catarsis. Esto es lo que va a estar procurando el autor, que el público no salga satisfecho de lo que ya vio. No importa si está en acuerdo o en desacuerdo con las ideas, lo que busca es de que no esté concluida la obra, que no concluya el efecto, para que problematice su mundo, para que digamos que la obra de teatro tenga alguna influencia más allá del teatro mismo y comience a transformar la realidad. Recordemos que Bertolt Brecht aspiraba a eso, a transformar la realidad por medio del arte, le tenía bastante fe. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Seguimos con esta técnica. Las técnicas usadas para esto incluían el que los actores se dirigieran directamente a la audiencia. Si recordamos, en el teatro se habla de 4 paredes, la que está a la izquierda, la que está a la derecha, la que está al fondo. Esas son como que las paredes básicas que crean la ilusión de realidad en la escena. Pero hay una cuarta pared que no se ve y es la que está entre el público y el actor, o los actores, el elenco. Entonces, va a ser muy frecuente en el teatro épico que los actores rompan esa cuarta pared para recordarle al público que están presenciando una obra de teatro. Esa va a ser la función de ese tipo de recursos, que la gente no se tenga una especie de distanciamiento y no se tome como una realidad entera lo que está viendo, que no olvide que es una representación para que ellos puedan reflexionar fríamente acerca de eso. El objetivo no es el sentimentalismo de algunas películas, por ejemplo, de algunas otras representaciones teatrales en donde el público sale hasta llorando por lo que ha visto, porque se toma muy en serio la ficción que se está representando. Acá no, lo que se aspira es que el público todavía tenga algo de frialdad para poder reflexionar de mejor manera, pero por su propia cuenta, porque si no es simplemente identificarse con los sentimientos de alguien más y entenderlo de alguna manera, entenderlo hasta cierto punto, pero no sacar todas las consecuencias que reflexivamente se podría hacer. También se utilizó bastante el uso de la luz de escena de manera no convencional, canciones bueno, canciones que a veces irrumpían y interrumpían algún discurso, por ejemplo, y de manera notoria el uso de carteles y pancartas que anticipaban qué iba a pasar. Si al público se le anticipaba qué iba a suceder, se le quitaba un poco la tensión del suspenso y así le recordaban que al final era solo una representación, que no tenían que tomárselo tan en serio. Así el público se distanciaba de la obra, siendo consciente de estar viendo una obra de teatro, de manera que podía reflexionar sobre esto. Si pasamos a la siguiente diapositiva. También se hace uso del gestus o intención gestual. Esto permitía que el actor o la actriz se distanciara del personaje con un simple gesto que definiera y comunicara claramente la actitud del personaje, evitando así la emocionalidad excesiva. Es decir, no solo va a haber un distanciamiento entre el público y la obra dramática, sino también entre los mismos actores y el personaje que representan. Esto le va a quitar peso a la representación, a la realidad. Es como que atenuar un poco la representación. Estos actores no van a estar como en el teatro ruso, no van a estar encarnando por completo una personalidad diferente a ellos. No se pierden, el actor no se pierde en la personalidad del personaje, en la identidad del personaje, sino que deja claro al público que no son el personaje, que al final son actores representando algo. Por eso es que vamos a ver en las representaciones del alma buena de Szechuan, vamos a ver algunas máscaras, por ejemplo, que le quitan un poco la emotividad de los gestos, hacen de que el público vea a un personaje un poco más frío, menos humano, pero que al final cumple con su función al decir qué es lo que está pasando en la realidad. Entonces, es bien extraordinario lo que hace Bertolt Brecht, o sea, quitándole un poco de realismo a la escena, por decirlo así, logra que la gente perciba de mejor manera la realidad,
de una manera más reflexiva. Es como que contradictorio, encuentra una solución en algo que pareciera ser lo opuesto. Uno pensaría que el autor o la compañía de teatro lo ha logrado si ve al público llorando por Chanté, por ejemplo, pero en este caso no va a ser así, sino todo lo contrario. Se espera que el público tenga la capacidad de reflexionar acerca de lo que está viendo. Entonces, estos gestos, él lo toma bastante del teatro chino. Hay una anécdota en la que él ve una obra de teatro en la que el actor se pone un mechón de pelo en la boca y ya simulaba una situación de angustia. Eso representaba que estaba angustiado. Es casi como una máscara o como ponerse una bocha, por ejemplo. Si uno se pone una bocha sin estar pintado, de todas formas la gente ya entiende que es un payaso. O sea, son elementos bien sencillos que no transforman por completo al actor, que no nos dan un verismo completo en la imagen de la representación, pero que es suficiente para darnos a entender una funcionalidad del personaje. Así que a eso va a aspirar Bertolt Brecht. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Y él nos lo explica también. El rechazo de la identificación no proviene de un rechazo de las emociones y tampoco conduce a él. O sea, no es que no sintamos nada cuando estamos leyendo esta obra o si la vemos representada. No es que dejemos de sentir, sino que al mismo tiempo que sentimos, tengamos la oportunidad de analizar con cierta frialdad que nos permita darle a ese razonamiento una mejor calidad, por decirlo así. Es precisamente tarea de la dramaturgia no aristotélica demostrar que la tesis de la estética vulgar, según la cual las emociones solo pueden desencadenarse por la vía de la identificación, es errónea. Sin embargo, una dramática no aristotélica ha de someter a una crítica cuidadosa a las emociones condicionadas por ella y encadenadas en ella. Es decir, también va a haber una crítica a las emociones, porque precisamente un personaje como Chanté es un personaje muy emocional, que se guía por las sensaciones, por los sentimientos de las personas que le rodean. Si es alguien que está sufriendo, entonces no puede dejarlo así. Por ejemplo, el día que se enamora del aviador, ve que este se va a suicidar y no puede pasar de largo, no puede dejarlo ahí, se deja llevar por la emoción. Y esa emoción nubla su razón, prefiere irse con el hombre que ama, aunque sepa que él no la ama y que actúa de manera egoísta, de manera oportunista solo por su dinero. Así que prácticamente esta nueva condición del espectador, esta nueva sensibilidad del espectador nos ayuda un poco a compensar la actitud de Chanté. Es algo que me gustó mucho de la manera de hacer teatro de este hombre. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Y ya lo que nos decía Juan, los personajes, tenemos a Chanté, que también es Chuitá, a Wang el aguatero, Yansung el aviador, la viuda de Xin, los tres dioses, la policía, la propietaria, el barbero, los personajes principales. Si pasamos a la siguiente. ¿Cuál es la sinopsis? Creo que de todo lo que hemos estado hablando ya se deduce, pero la vamos a aumentar para refrescar un poco. Esta historia cuenta, valga la redundancia, la historia de Chanté, una prostituta en la ciudad de China, de Sichuan. En realidad es una provincia, que es la única persona dispuesta a hospedar a tres dioses que buscan un alma buena en la tierra, recibiendo como recompensa dinero para abrir un negocio, el cual va a ser una venta de tabaco, de cigarros, y Chanté descubrirá lo difícil que resulta seguir siendo buena y mantener dicho negocio. O sea, la contradicción entre la bondad y digamos, el emprendimiento capitalista. Ajá, si pasamos a la siguiente. Y por último, yo lo resumo así. Primero, un comentario a la estructura, que se divide en 10 actos, la mayoría con un intermedio. Este intermedio casi siempre apela al aguador, al aguatero, y a un encuentro, ya sea real o en sueños, con los dioses. Un prólogo que también es del aguatero,
y un epílogo en el que es un actor cualquiera, solo dice que es un actor y que invita al público a seguir reflexionando sobre las posibilidades del final planteado. ¿Y cuál es para mí la tesis? Bueno, que a través de la vida de Shenté y de los habitantes de Szechuan, el amor procura, el autor procura exponer a los espectadores lo difícil que resulta ser buena persona en un mundo deshumanizado por las exigencias tradicionales y el modo de producción capitalista. Y bueno, es de lo que ya comentábamos, que el autor primero nos plantea un mundo extraño en el que los dioses, porque la verdad es que terminas sintiendo uno la sensación de extrañeza, porque se dice que los dioses van a llegar a la tierra y los está esperando el aguador. Y en efecto llegan los tres dioses y habla con ellos y les dice que andan en su misión de procurar encontrar un alma buena o a las almas buenas de la tierra. Y al final el aguador tiene la misión de encontrarles hospedaje a estos dioses y por lo tanto ir encontrando a las personas buenas que puedan haber, que puedan estar viviendo en Szechuan, y no encuentran ningún hospedaje hasta que por fin la única persona que cede va a ser Shenté, que es una prostituta y que no es precisamente por su profesión el ejemplo de la persona bondadosa. Y se termina demostrando al final todo lo contrario, que sí, en efecto, es una persona bondadosa, pero que la realidad que vive, la pobreza, la necesidad, la ha obligado a vivir de una manera poco honorable, de una manera tan deshumanizada, tan humillante. Así que la tesis ya está esbozada desde un principio. La gente puede ser buena, puede tener buen corazón, puede tener buenas intenciones, pero si el medio en el que vive no les permite esa realización, no se puede. Y de hecho, si lo pensamos bien, el cristianismo también nos presta un ejemplo similar. Y es que Cristo procuró ser bueno, procuró hacer una transformación en el mundo al que vino, a ser más bondadosas a la gente, más bondadosas a su sociedad, a la sociedad en general, y al final termina crucificado. Es lo que siempre dicen, el que se la lleva de redentor, pues termina crucificado por la misma gente a la que defiende. Y eso le va a pasar a gente. Al final prospera con su negocio. Bueno, en realidad no es que prospere tanto. Desde el primer día en que puede instalar su negocio, porque los dioses le dejan una suma de dinero, $1,000, algo así, me parece, no sé si es la moneda exacta, pero en mi traducción dice $1,000, para que se instale en un nuevo local, que pase a un local digno y pueda comercializar algo, en este caso tabaco. Y desde el primer día, pues la gente necesitada va a buscarla para ver qué puede extraer de ella. Ella les regala comida, les regala arroz y les da hospedaje incluso a una familia muy numerosa, pero todos ellos terminan volviéndose un problema para ella y no logra sostenerlo, y ahí es donde recurre, dada su desesperación y dado que no tiene la personalidad para asumir, digamos, una postura más defensiva, no sé si más egoísta, pero sí más defensiva, entonces crea el alter ego del primo, que fue sugerido al principio por las mismas personas a las que les estaba dando hospedaje y que trataban de mantener, de mantener el espacio abierto para ellos, porque llega la propietaria y cuestiona a Shenté sobre su pasado y sobre si es una persona digna de, de seguir alquilando el lugar. También llega el carpintero a pedirle cuentas de los estantes que no se los habían pagado, la propietaria anterior no se los había pagado, etcétera. Y al final se termina inventando eso del primo, y ella acude a eso, ni siquiera fue invención de ella, sino que fue de la gente aprovechada que estaba ahí con ella, y, y crea al primo y se defiende con eso. El primo va a tener una actitud muy diferente a la de ella, va a ser mucho más racional, va a considerar primero las cuestiones prácticas y no tanto la bondad. Va a ser bastante práctico. Si algo no le sirve, si no está funcionando ayudar a alguien, pues entonces se va y ya estuvo, no hay nada de réplica. Y así se va Shenté
tratando de defenderse con esa doble personalidad, se enamora de un aviador, intentan antes de eso buscarle un matrimonio ventajoso para que pueda pagar el alquiler del local, que le piden 6 meses por adelantado, pagar 6 meses por adelantado, y se termina enamorando de un aviador que no tiene trabajo y que al parecer, al principio parece ser un buen tipo, que es este Jansu, pero después saca el verdadero rostro y se ve que está dispuesto a sacrificar todo, a aprovecharse de quien sea, especialmente de gente, con tal de volver a gozar de un puesto como piloto de correo. Y lo peor, bueno, no lo peor, pero algo que empeora la cosa es que procura hacerse de ese cargo de una manera deshonesta. Pues tiene un amigo en esa empresa que va a encontrar la manera de sacar a alguien, incluso inventándose algo con tal de meterse él. En fin, nos presentan un mundo completamente corrompido. Quizás incluso el aguador es un corrupto porque a pesar de que se nos plantea bastante bondadoso, bastante racional, los dioses acaban descubriendo que en su vaso tiene un doble fondo. Es decir, no llena por completo el vaso. Hay una porción de agua que no llega al comprador cuando él la vende. Entonces es terrible, no hay nadie ahí que pueda llevárselas de ser completamente honesto, salvo, bueno, ni siquiera Shenté, porque al final es una prostituta, va en contra de los preceptos morales tradicionales. Y al final se nos presenta esto, cómo ella no puede sobrevivir siendo una persona buena con los valores tradicionales y con su alter ego logra subsistir haciendo prosperar su negocio de tabaco, pero explotando a las personas que antes alimentaba por bondad. En lugar de darles comida gratis, lo que hace es que ellos trabajen por esa comida y les asigna un salario. Y al final vemos lo deshumanizante que termina siendo eso. Esas personas que antes, aunque no la querían, digamos que la probaban de alguna manera, después terminan odiándola en el personaje del primo, en la imagen del primo, y terminan denunciándola porque creen que ha secuestrado a Shenté o que incluso la ha asesinado. Y después viene ese final en el que los dioses toman de alguna manera conciencia que no, que digamos no es culpa de Shenté, ni de la gente en general, el que no puedan ser del todo buenos, pero no proponen una alternativa moral ni tampoco están decididos a transformar el mundo, sino que ellos solo se van y dejan a la gente la responsabilidad de cambiar ese mundo. Y gente queda desamparada. Nosotros nos quedamos como con la pregunta de qué le va a pasar. ¿Será que la gente al ver que ella misma era su primo la va a terminar de odiar, la va a terminar de condenar? Y es posible porque mucha de esa gente estaba dispuesto a venderla aunque fuera buena. Estaba dispuesto a hablar mal de ella aunque fuera buena. Y ya viendo que los había engañado y que ella era el mentado primo, pues posiblemente se les iba a caer la imagen buena que tenían de ella, la imagen de ángel que tenían de ella. Posiblemente le fue mal, o sea, eso no lo conocemos, pero sí sabemos que si no queremos que se repita, que se siga perpetuando ese mundo de corrupción, ese mundo de pobreza, de sufrimiento, de egoísmo, entonces necesitamos hacer algo al respecto. Y de manera casi caricaturesca, el autor nos plantea que no basta con los valores tradicionales, ni basta con el sistema capitalista que se nos propone. No nos da la alternativa, pero nos deja la pregunta, nos deja el cuestionamiento, nos deja esa desazón por el mundo que nos rodea. Y tal vez piensa que el obrero va a tener la responsabilidad de investigar por su cuenta. Las personas que ven la obra van a terminar averiguando por su cuenta, conociendo el marxismo, desde luego, y a partir del marxismo buscar alternativas o desarrollar esa que ya se nos da. Entonces, a mí me parece una obra en líneas generales muy eficiente. Siento que no tiene
Para mi ver no tiene ningún tipo de defecto, para mí es una obra maestra. Eh, los personajes, eh, uno les termina sintiendo algún cariño, pero no es no es ningún tipo de devoción. Yo le siento cariño a los personajes por la función que tienen ahí, eh, porque me gusta la obra en general, porque me parece una realización artística muy buena. Pero sí es cierto que uno no termina como casándose con un personaje, entiende que todos tienen sus defectos, que son como seres humanos, tienen sus debilidades y se nos muestra incluso lo peor de ellos. Hasta la bondad nos parece tener un lado malsano, porque tanta bondad hace que la persona que es bondadosa se arruine y que también las personas que se aprovechan de esa bondad no tengan un futuro, no tengan una alternativa al estar estancados en solo abrir la boca y buscar de dónde llenan las necesidades diarias. Y el mañana, pues, ya veremos, ya veremos. Entonces, de alguna manera nos muestra eh, una realidad bastante verosímil, una realidad bastante apegada al mundo que vivimos actualmente, aunque también la trama se viva en un lugar como de fábula, como un lugar lejano en el que llegan los dioses con figuras prototípicas, porque tenemos el barbero, tenemos el aguador, tenemos el aviador, o sea, personajes poco psicológicos, sino que más prototípicos, pero que funcionan perfectamente. Entonces, hasta ahí lo dejo yo. Para mí, El alma buena de Szechuan, que no lo había leído, para mí sí es una obra universal, una obra que debe de ser leída y seguramente Bertolt Brecht va a tener muchas otras obras que valgan la pena leer, porque entiendo que esta no es como tal su obra principal. Hay otras y ojalá algún día lo retomemos aquí en Google Literatus. No sé si alguien tiene un comentario, o vos, Juan, de qué les ha parecido la obra, si la han leído o qué piensan de la estética de Bertolt Brecht, o de lo que se ha dicho acá de la situación que vivió este personaje de Chente. ¿Algún comentario? Tenemos a Marvin que nos acompaña, Daniel Orlando también, y Miguel Eduardo que se nos han unido. Marvin, Hola, buenas noches. después lo... Muchas ¿Sí? Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas Gracias, noches, Marvin. gracias por el espacio. Buenas noches. Excelente desarrollo del tema. Yo no sabía absolutamente nada y me ha quedado, pues, me he quedado con muchos detalles sobre el contexto, la forma del teatro. Y saben que me recuerda un poco a una cuestión que se llama no sé si es exactamente así, pero lo he escuchado como teoría de juegos o dilema del prisionero, donde al parecer el ser bondadoso en ciertas situaciones puede generar un beneficio, pero también puede generar el aprovechamiento de otros. La verdad no domino muy bien ese tema, pero sí me sonaba bastante similar el hecho de que el contexto de la persona, cómo va haciendo, yo me lo imagino como una gota que cae sobre una roca y que va corrompiendo poco a poco. A veces lo podemos ver en ámbitos de trabajo, ámbitos académicos, donde alguien llega queriendo hacer cosas distintas, cosas bien, pero el ambiente ya está viciado, ya está corrompido, como lo mencionaron, entonces eso afecta que se pueda actuar con una ética bondadosa, ¿verdad? Me llama mucho la atención cómo funciona eso, al final cómo la ética podría ser colectiva. Eso es como una reflexión que me queda. No sé si estoy muy perdido o qué opinan de eso. Ebenor,
Bueno, yo digo que sí, son observaciones muy acertadas. De hecho, como dice Marvin, eso se ve en diferentes ámbitos de nuestra realidad, o sea, en el trabajo, a quien, bueno, a quien que no sea bondadoso, a quien que sea, que practique la bondad o que quiera hacer las cosas bien, a veces ni siquiera es necesario llevárselas de bondadoso o tener uno ese gran impulso sincero de ayudar a la gente, sino que simplemente quieres hacer bien tu trabajo y hay alguien que no quiere trabajar, que se quiere aprovechar de tu trabajo y termina siendo así y te toca tolerarlo de alguna manera o le haces bien a una persona y de repente te da pena dejar de favorecerlo cuando ya te estás dando cuenta que de todas formas se está aprovechando. Yo imagino que también te va a tener su explicación psicológica, hay de haber personas que tienen esa tendencia. También entiendo que dentro de las relaciones de pareja también hay un tipo de espécimen, por decirlo así, no sé cómo decirlo en términos psicológicos, que procura salvar a otra persona. De hecho, Shenté es más o menos así y el aviador trata de aprovecharse de eso. Le dice, de hecho, directamente a ella que él es una mala persona, pero que lo salve. Entonces, eh, es bien yuca esto, pero me parece que a la vez nos está diciendo la vigencia todavía de esta obra. Creo que aunque se ambienta en un tiempo moderno, esa sensación de fábula queda, como que fuera una obra o unos hechos que ocurrieron allá hace milenios incluso. Me parece que es una obra que puede comunicar siempre algo en toda época, tiene algo universal, aunque los personajes no son muy psicológicos, pero en sus funciones no dejan de representar personas reales en sus funciones. Siempre hemos encontrado gente así. Cada vez que viene un personaje, seguramente no pensamos, hay personas así en mi realidad. Así que nada, me pareció muy excelente el comentario y desde luego se pueden hacer otros análisis acerca de esta obra y sacar también mucho más jugo. Sí, realmente, este, muy buen comentario de Marvin. Y siempre recalcando de que esa obra, aunque pequeña, ¿verdad? De poco volumen, pero sí, siempre es fascinante. No sé si para ir terminando, alguien más. Agra- Agradezco, Ebenor, la ponencia y agradezco a todos los que se conectaron, ¿verdad? Creo que Lobo había levantado la mano, pero por último se le cayó la conexión. Entonces, Bueno, última, agradecerte a vos, Juan, también porque prácticamente muchas de las cosas que yo dije, vos también ya las habías dicho. Eh, y ha sido todo muy, muy acertado. Gracias por tu trabajo también, gracias por tu tiempo, gracias por sugerir esta enorme obra que, como vos decís, en su extensión es muy corta. De hecho, si nos fijamos, yo no he encontrado ediciones buscando así en la red. Yo la leí en línea, pero no he buscado, perdón, pero no he encontrado así ediciones independientes que se puedan adquirir. Siempre, por ser una obra corta, va junto con una otra obra o con muchas otras obras del autor. Pero a sí, pesar de su corta extensión, sí me parece que es una obra excelente, una obra universal y que seguramente va a seguir siendo leída por siglos. sí, excelente. Y ya que estás mencionando, eh, para el futuro, hablando de obras, te digo cuál otra es bien fascinante, es A Puerta Cerrada de Sartre. Buenísimo es. No sé si ya la has leído, Ebenor, Puerta Cerrada, pero buenísimo. Sí, fíjate, sí, ya tuve la oportunidad de leerlo y me encantó, me encantó. Sí, Sartre creo que no solo como filósofo, sino también como literato, como dramaturgo, como narrador, es excelente. Y habrá que tener a Sartre en algún momento acá.
No sé si Vamos a será tener, a puerta cerrada, pero sí tendrá que ser alguna vez Sarte acá. excelente. Entonces llegaríamos hasta acá, Ebenor. Les agradecemos a las personas que nos acompañaron hasta el final, Miguel Eduardo, Marvin y Daniel Orlando. Entonces, gracias Marvin, gracias a todos. Entonces, que tengan una feliz noche. Buenas noches, Ebenor. Buenas noches, Miguel, Marvin, Daniel. Gracias, Buenas buenas noches a noches. todos. Hasta la próxima.